y el presidente las ordena, no la fiscal. Y aquí se respeta la Constitución. Si no, el pueblo las hace respetar. El pueblo la hace respetar. Colombia acaba de entrar en una de las crisis institucionales más delicadas de los últimos años. Mientras el gobierno de Gustavo Petro insiste en avanzar en una negociación con el Clan del Golfo, la Fiscalía acaba de lanzar un mensaje contundente. No suspenderá automáticamente las órdenes de captura contra 29 peligrosos cabecillas. Y entre esos nombres aparece uno que encendió todas las alarmas, alias Chiquito Malo, un hombre pedido en extradición por Estados Unidos. Todo empezó cuando el gobierno pidió suspender las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo para trasladarlos a las llamadas zonas de ubicación temporal conocidas como ZUT. Estos espacios serían utilizados para concentrar integrantes del grupo armado en el sur de Córdoba a partir del 25 de junio. Pero la fiscal general Luz Adriana Camargo frenó en seco la solicitud. En un documento, la Fiscalía dejó claro que no aceptará suspensiones automáticas. Cada caso será revisado individualmente: identidad, procesos judiciales, pertenencia real al grupo armado y especialmente si realmente existe voluntad de paz. La Fiscalía además puso condiciones extremadamente delicadas: entrega de menores reclutados, fin de hostilidades, desminado, entrega y ubicación de desaparecidos. El problema, según sectores judiciales y organismos de derechos humanos, el Clan del Golfo no ha demostrado cumplir esos requisitos. Y ahí comenzó el choque interno dentro del propio gobierno. Fuentes cercanas al proceso aseguran que dentro de organismos de seguridad existe preocupación porque algunos mandos criminales podrían usar la ZUT para reorganizar rutas de tráfico y consolidar control territorial mientras se suspenden operativos militares. Sí existe un riesgo, obviamente, para las zonas de ubicación temporal, pues si no cuentan obviamente con la presencia estatal efectiva, que pueden terminar siendo, digamos, espacios pues para lo que es la reorganización de estructuras ilegales. Hay que tener en cuenta que el Clan del Golfo hoy concentra pues más de 400 hombres en Córdoba y Chocó, pues que podría aprovechar para mantener lo que es el control territorial, continuar con economías ilícitas y ejercer presión sobre pues las comunidades, ¿no? La experiencia obviamente demuestra que sin verificación internacional y control militar o acompañamiento social, estas zonas pueden convertirse pues en lo que son enclaves criminales. Pero el nombre que más tensión provocó fue el de alias Chiquito Malo. Joannis de Jesús Ávila Villadiego es considerado uno de los máximos jefes del Clan del Golfo. Y no solo eso, Estados Unidos lo reclama por narcotráfico internacional. Es evidente que el gobierno de Estados Unidos inició una lucha frontal en contra del narcotráfico. El gobierno Trump ha sido su bandera, una de las banderas de lucha principalmente en los países de Latinoamérica, la lucha contra el narcotráfico. Veíamos el caso el año pasado de Venezuela. La Corte Suprema ya emitió concepto favorable para su extradición. Eso encendió las alarmas dentro de la Fiscalía y también en sectores diplomáticos, porque suspender capturas de personas requeridas por otro país podría afectar acuerdos internacionales de cooperación judicial. Ahora, Chiquito Malo pues es la cabeza visible de este grupo. Entonces el poder que tiene pues obviamente siempre va a ser magnificado, teniendo en cuenta que es el máximo cabecilla o es el máximo líder de dicha organización. El poder que tiene pues no cambia, sigue siendo una persona poderosa, sigue siendo una persona que tiene el control del grupo. Hemos visto algunas divisiones dentro del mismo, pero sigue manteniendo la misma línea, la misma jerarquía en la cual pues Chiquito Malo se encuentra como máximo líder de esta organización.
Pero Chiquito Malo no es el único. En la lista también aparecen coordinadores armados, enlaces financieros y operadores regionales del Clan del Golfo con presencia en Córdoba, Urabá, Antioquia, Chocó, Sucre y la costa Caribe. Algunos de ellos han sido señalados por inteligencia militar de controlar economías ilegales como narcotráfico, extorsión, minería ilegal y tráfico de migrantes. Se sigue hablando del Clan del Golfo. Cuando ellos han querido o han cambiado su nombre por Ejército Gaitanista. ¿Esto qué connotación tiene? No es lo mismo sentarse a negociar con un grupo alzado en narcotráfico, como se ha llamado, se ha denominado el Clan del Golfo, que sentarse a hablar con un grupo político ideológico y con estatus político reconocido como es el Ejército Gaitanista. Fuentes de inteligencia aseguran que varios integrantes incluidos en el listado habrían seguido moviendo estructuras criminales incluso mientras avanzan contactos exploratorios con el gobierno. La tensión creció aún más cuando el propio presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente. Petro aseguró que la política de paz es competencia exclusiva del jefe de Estado, pero al mismo tiempo tomó distancia de la lista presentada por la Comisión de Paz. Incluso ordenó rehacer el listado de casi 400 integrantes que entrarían a la SUD, excluyendo a quienes tengan solicitudes de extradición. El presidente Petro está acostumbrado a lavarse las manos. Este es uno de los tantos casos que hemos visto que durante su gobierno ha efectuado. Primero expidió un documento en donde se solicita la suspensión de las 29 órdenes de captura. Posterior a ello se aparta de la lista una vez que la Fiscalía niega dicha solicitud y sale el Alto Comisionado de la Paz, Otti Patiño, a decir que la Ley 2272 le permite hacer este tipo de suspensiones de órdenes de captura. Sin embargo, mientras Petro intentaba bajar la tensión, el alto comisionado de paz, Otti Patiño, lanzó otro mensaje explosivo. Patiño aseguró que la suspensión de capturas opera automáticamente por mandato de la Ley 2272 de 2022. Teniendo en cuenta que en el artículo 8, en el parágrafo 2, dice que las autoridades judiciales son quienes suspenden dichas órdenes de captura. En el enunciado dice que el gobierno comunica el inicio de las negociaciones, el fin de las mismas y certifica el tiempo que hayan estado inmersos en este tipo de mesas de diálogos en las zonas de ubicación temporal. Posteriormente dice que la suspensión de las órdenes de captura es exclusivo de las autoridades judiciales y adicional a eso en el parágrafo 3, hay que subrayarlo, dice a solicitud del gobierno nacional. En ningún momento dicha ley manifiesta expresamente o tácitamente que sea el gobierno nacional quien tiene las facultades para efectuar la suspensión de las órdenes de captura. Entonces, esa es la ley, es así como se concibe, en ningún momento está implícito en ella que sea el gobierno nacional quien tenga las facultades para hacerlo, teniendo en cuenta que esto se apartaría del poder que ejerce la Fiscalía frente a las órdenes judiciales que recaen sobre estos cabecillas o sobre cualquier persona que se encuentre inmersa en ellas. Es decir, para el comisionado, la Fiscalía no tendría discrecionalidad para impedirlo, y así quedó expuesta una fractura institucional gigantesca. Presidencia, Fiscalía y la Oficina de Paz hablando lenguajes completamente distintos. La fiscal está acogida a dicha ley, entonces en aras de eso está actuando. El Ejecutivo busca desesperadamente poder cerrar su nefasto gobierno con unas mesas de diálogo que puedan obtener los resultados que durante este tiempo de gobierno desafortunadamente no ha podido consolidar, aunque ha tenido la intención de hacerlo, pero no se ha logrado llegar a ello. Y adicional a eso, el Alto Comisionado para la Paz quiere tener el protagonismo que desafortunadamente no ha podido o que no ha logrado tener con los demás grupos armados. Entonces es una oportunidad clara, pero no hay división, pero si cada uno está como, digámoslo de esta manera, coloquialmente tirando para su lado.
Hoy, Colombia enfrenta una pregunta extremadamente incómoda. ¿Hasta dónde puede llegar un gobierno en nombre de la paz? Porque mientras unos defienden la necesidad de negociar para reducir la violencia, otros advierten que suspender capturas sin garantías reales podría enviar un mensaje devastador, que el crimen sí paga. Hay que tener en cuenta que pues, la historia nos ha enseñado que sin control estatal, verificación internacional y las garantías de las comunidades, pues estas zonas pueden repetir errores, ¿no? Y estos errores están como lo que nombramos anteriormente, lo de Ralito y las zonas de las FARC. Pues obviamente, digamos que desde la perspectiva de los derechos humanos, el reto es garantizar que las comunidades no queden atrapadas entre la presencia de grupos armados y la ausencia del Estado. Eso es algo muy importante, obviamente, que tiene que tener en cuenta el gobierno. La Fiscalía exige hechos verificables, el gobierno exige seguir y el Clan del Golfo se observa en medio del choque institucional por la paz total. La pregunta es, ¿estamos viendo un intento histórico de desmovilización o el inicio de una peligrosa ruptura de las instituciones del Estado? Porque lo que ocurra con estos 29 hombres podría definir el futuro de la seguridad en Colombia. Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.